Vamos a trabajar primero con gases ideales. Habíamos hablado de cuáles eran las características de un gas, que el volumen se adaptaba al recipiente, de qué era la presión, de que la presión puedo mantener la fuerza constante, pero si varío la superficie va a variar y viceversa, que la presión y la superficie son directamente proporcionales. ¿Cuáles eran las unidades que habíamos visto? De presión: atmósfera, milímetro de mercurio, torricelli, pascal y hectopascal. Y que acá teníamos las equivalencias entre todos ellos, ¿sí? Y que para poder hacer el pasaje de uno a otro no tengo nada más que hacer que una regla de 3 simple. También tenía unidades de temperatura, grados centígrados o Celsius, Fahrenheit y Kelvin, y que siempre iba a tener que estar trabajando en Kelvin, y para poder pasar a Kelvin, si me lo dan en grados centígrados o Celsius, le sumo 273 grados. Acá no puedo hacer una regla de 3 simple porque no es lineal, sino que siempre sumo la misma cantidad, una cantidad fija, 273. Habíamos explicado y habíamos dicho de cómo se había establecido la escala Celsius y cómo se había establecido la escala Kelvin, del cero absoluto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algunas equivalencias de volumen: un decímetro cúbico es equivalente a un litro y es equivalente a 1000 mililitros o a 1000 centímetros cúbicos. Por ende, un mililitro y un centímetro cúbico también es una equivalencia. ¿Hasta ahí estamos bien? Aparecen distintas leyes de los gases, van a ir apareciendo varias, y a partir de acá llegamos a la ley general de los gases, que va a ser la siguiente: que la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre el volumen final sobre la temperatura final. Siempre que trabaje con esta ecuación no tengo ningún problema. Puedo trabajar la presión en la unidad que yo quiera, el volumen en la unidad que yo quiera, lo que sí, la temperatura tiene que estar en Kelvin. En esta ecuación. En la siguiente ecuación, en donde aparecía N y R, ahí sí o sí tengo que trabajar la presión en atmósferas y el volumen en decímetros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, son ecuaciones muy sencillas en donde yo reemplazo los datos iniciales y despejo la variable que quiero saber. Si la variable es temperatura, esto es una cuestión muy simple y es matemática. Yo puedo invertir toda la fracción. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo invertir esto y que me quede temperatura inicial sobre presión inicial por volumen inicial, y si lo invierto en una parte de la igualdad, lo invierto del otro lado. Es igual a temperatura final sobre presión final sobre volumen final. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque es una propiedad matemática de las proporciones. Piensen en 3 sextos es igual a 2 cuartos. ¿Hasta ahí estamos bien? 6 tercios es igual a 4 medios. Siempre que invierta todo, la igualdad se va a seguir manteniendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, si en algún momento mi incógnita, para no tener que estar pasando esto para acá y después hacer doble despeje, invierto todo y ya está. Me va a dar acá algún ejemplo. ¿Qué pasaba si alguno de los valores era constante? Como en este caso era constante la presión, que era 750 milímetros de mercurio. Lo cancelo en ambos lados y me queda la ecuación más pequeña. Bueno, me va a aparecer la ecuación general de los gases ideales, en donde la presión por el volumen es igual a N, que era el número de moles, por R, que es una constante, que es esta que está acá. Y fíjense, acá estoy obligado a trabajar con presión en atmósferas y volumen en decímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque esta constante tiene estas unidades para que se puedan cancelar. Si no, no se me van a cancelar las unidades. ¿Qué era N? N era la cantidad de moles. Entonces yo voy a tener cierto gas. ¿Cómo voy a sacarla? Bueno, yo voy a tener cierto gas, que ese gas va a tener una masa molar, y voy a tener una masa dentro de un recipiente de ese gas. Entonces voy a hacer la masa del gas dividido la masa molar, y eso me va a dar la cantidad de moles. ¿Cómo saco la masa molar? Bueno, voy a buscar en la tabla, que yo directamente les voy a dar los datos para que no tengan que trabajar con tabla, pero van a sacar la masa atómica relativa molecular de la molécula para poder sacar la masa molar de la molécula, que va a ser el gas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cómo
Claro, porque supongamos que yo digo que la masa, ¿cuál es la masa atómica relativa de el hidrógeno? Una UMA. Y el del gas hidrógeno es H2. Entonces es 2 UMA. Esa es la masa atómica relativa. La masa molar son 2 gramos por mol. Si yo tengo 18 gramos de ese gas, voy a hacer 18 dividido 2, 9 moles. ¿Hasta ahí estamos bien? Ojo con esto. También puedo decir que tengo tantos átomos. Entonces, en tantos átomos, yo puedo decir cuántos moles tengo, si yo tengo, por ejemplo, 6,85 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno, ¿cuántos moles tengo de molécula? Bueno, primero lo divido por 2. Y después, al resultado ese, lo divido por el número de Avogadro. ¿Sí o no? Y ahí me va a dar la cantidad de moles. ¿Se entiende lo que dije? ¿Lo repito? Bien. Bueno, condiciones normales de presión y temperatura. Habíamos dado estas condiciones. ¿Qué dijimos que era? Que la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 centígrados o 273 Kelvin. ¿Estamos bien? Vamos a trabajar con todo eso. Las presiones, cuando yo tomo las presiones parciales me dan qué presión genera si en un mismo recipiente tengo más de un gas. ¿Qué presión me da cada uno de esos gases? ¿Está claro? Me da, y la suma de las dos presiones, por ejemplo, o de toda la sumatoria, las presiones de todos los gases, me va a dar la presión total. ¿Bien? Me da un ejemplo, me dice que tengo en un recipiente hay 2 gases mezclados, la presión parcial de cada gas es igual a la presión que tendrá ese gas si estuviera solo. Dice, veamos un ejemplo. Supongamos que tengo un recipiente de 3.000 centímetros cúbicos a 25 grados centígrados, tenemos mezclado 3 moles de nitrógeno y 5 moles de oxígeno. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, fíjense, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a pasar primero los 3.000 centímetros cúbicos a 3 decímetros cúbicos. ¿Todos de acuerdo? Acuérdense que de centímetro a decímetro hay una unidad, pero como es al cubo, divido por 1000. Los 25 grados centígrados o Celsius le voy a sumar 273 para pasarlo a Kelvin. Me da 298. Entonces me queda que la presión del oxígeno por el volumen del recipiente, que es 3 decímetros cúbicos, es igual a la cantidad de moles del oxígeno, que era 5, que era dato del ejercicio, por la constante, por la temperatura. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Ahora, lo único que paso es este 3 que está acá dividiendo y esto me da 40.7 atmósferas. La presión del nitrógeno, ahora, el mismo volumen, todo lo demás es igual, lo único que cambia es N, es la cantidad de moles, que antes era 5, ahora ¿cuánto es? 3 y me da 24,4. Ahí tengo las dos presiones parciales y la presión total es la suma de esas dos. Sí. La misma de siempre, esta, mirá. Esta. Presión por volumen es igual a N por R por T. ¿Bien? Hay dos fórmulas nada más. Esta y la de P1 por B1 sobre T1 es igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. ¿Estamos de acuerdo? La I, ¿está? No, en realidad lo llama I y IJ puede llamarlo porque está hablando de la presión parcial. Es una presión de cada uno. En realidad es la misma. Es la misma, Meli. Fíjate que es, a ver, lo único que te cambia es ese subíndice I. Pero mira acá. Tuki, ¿la ves? Sí. ¿Y por qué me pone un subíndice? Porque ahí voy a indicar en ese subíndice de qué gas es. Como tenía dos gases, acordate que tenía oxígeno y nitrógeno. Mira acá. Entonces, ese subíndice I, acá le puse oxígeno y acá le puse nitrógeno. ¿Está bien? Claro. ¿Bien? Lo único que cambia es N, porque todo lo demás es lo mismo. El volumen va a ser el mismo, la constante va a ser la misma y la temperatura obviamente va a ser la misma. Vos dijiste que la ecuación en la que se está dividiendo, ¿viste? La presión por volumen y la temperatura, la
Podés ponerlo en la que vos quieras. Siempre que estén en la misma unidad. ¿Y el volumen también? En el que vos quieras, siempre que esté en la misma unidad. No. El volumen, si en las condiciones iniciales está en centímetros cúbicos y en las condiciones finales está en centímetros cúbicos, no pasa nada. Ah, ok. La presión, si en la presión en las condiciones iniciales está en Torricelli y en las condiciones finales está en Torricelli, no pasa nada. Ahora, en la última, sí o sí, tienen que estar en atmósfera, la presión, y en decímetros cúbicos. ¿Por qué? Por las unidades que trae la constante. Pues si no, tengo que cambiar, para cada situación tengo que cambiar las unidades de la constante de los gases, que es este 0,082. Bueno, miren acá. Yo tengo la presión parcial esta, que me dio 40,7, y la presión parcial esta, que me dio 24,4. Sumo las dos y tengo la presión total. Si a mí directamente me pedía la presión total, yo podría haber hecho la misma cuenta con n igual a 8. Si solamente necesitaba esa, ¿está claro? Y me iba a dar exactamente lo mismo. ¿Tiene que poner todas las unidades? Si no. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? ¿Qué es la fracción molar? Bueno, es el número de moles del gas 1 sobre el total. Fíjense que no es otra cosa que la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Casos favorables sobre casos posibles. Quiere decir que si yo a la probabilidad la multiplico por 100, estoy obteniendo el porcentaje. Bueno, entonces la fracción molar no es ni más ni menos que la probabilidad de que tenga gas 1 o de que tenga uno de los gases. Y si lo multiplico por 100, voy a tener el porcentaje de ese gas en el total. ¿Bien? ¿Qué es lo que me va a decir después? Bueno, ¿se expresa en qué? Sin unidades. ¿Sin unidades? ¿Número? Claro. ¿Por qué? Porque vas a tener número de moles. Sí, Entonces sí, mol sí. con mol se te va a ir. Y fíjate que te queda, ¿ves? Porque la probabilidad no tiene unidad. De hecho, fíjate que son probabilidades. ¿Entre qué valores varía la probabilidad? Bueno, mira acá me plantea 3 gases, me da un ejemplo de 3 gases en el cual tengo del primero 3 moles, del otro 1,7 y del otro 4 moles, ¿listo? Suma el total, 3 más 1,7 más 4 y hace 3 sobre el total 0,34, 1,7 sobre el total 0,2, 4 sobre el total 0,46 y si suma los 3 da 1, que es la probabilidad total. En otras palabras, ¿qué porcentaje tengo de oxígeno? 34, no. ¿Sí? ¿Qué porcentaje tengo de flúor? 20, ¿Y de nitrógeno? 46. Bien. Ahí me va a aparecer esto, que es lo que acabamos de hablar. Presión parcial, fracción molar por presión total. Eso no lo vemos, ¿no? No, pero esto es lo que estoy diciendo yo. Si vos tenés la fracción está despejando lo mismo, es la misma ecuación que siempre la está despejando. La fracción molar es la presión parcial sobre la presión total. ¿Listo? ¿Sí o no? La presión total, ¿qué hago? La paso multiplicando y me queda esta ecuación de acá. Es lo mismo. Es exactamente siempre lo mismo. Vuelvo a repetir, no tengo demasiadas cosas distintas. A ver acá. Importante, lo mismo que digo siempre, más allá de que yo no reconozca la nomenclatura, más allá de que yo no reconozca justamente qué es cada cosa, lo importante es que yo sepa si es un gas compuesto de una sola molécula, digamos una molécula de un solo elemento o una molécula de varios elementos. ¿Listo? ¿Esto qué tiene? Muy bien, ¿qué es esto? En Rápido y Furioso lo vemos. Óxido nitrógeno. Nitroso.
Bien, bueno, vamos acá. En un recipiente de 2 decímetros cúbicos a 20 grados Celsius o centígrados, la presión es esta. Se agrega un gramo de nitrógeno y se calienta la mezcla a 200 grados centígrados. Calcular la presión final del sistema. Muy bien, ¿cómo lo trabajamos? Tengo que tener cuidado porque acá tengo distintas temperaturas. Y me está pidiendo la presión final del sistema. Entonces, lo que a mí me interesa es trabajar con las condiciones iniciales o con las condiciones finales. Bueno, miren acá. Voy a calcular la presión final utilizando la siguiente fórmula. Presión total es número de moles totales, R, B y T. Entonces, tengo que saber la masa de cada uno. Acá agregué un gramo, acá agregué un gramo y acá tengo una cantidad en un recipiente de 2 gramos. Bueno, a ver, N, ¿a qué es igual? El número de moles. Voy a tener acá. Empecemos por el más sencillito primero y después vamos a este. Para que vayamos avanzando, así no se marea. Vamos a ir haciéndolo acá. ¿Se ve bien? Sí, sí. ¿Hace falta que lo agrande o no? No, Está bien ahí. Bueno, tengo un recipiente rígido de ¿cuánto? 8 decímetros cúbicos. ¿Qué es eso? Son 8000 centímetros. No. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, Exacto, volumen. 8 decímetros cúbicos. ¿Listo? ¿Contiene qué? ¿De quién? De flúor. Tengo 3,5 moles. ¿Y qué más? 30 gramos de ácido fluorhídrico. Muy bien. Tengo 30 gramos. Bien. Y tengo una temperatura de 15 grados centígrados que si ya le sumo 273 voy a obtener 288. Listo, ya acomodé esto. Me pide cuál es la presión parcial del ácido fluorhídrico y cuál es la fracción molar de el flúor en la mezcla. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Cómo sacaba cada una de estas cosas? Lo primero que tengo que saber y que tengo que tener en cuenta es, yo sé cuál es la masa de el hidrógeno, pero la del flúor No, pero la puedes sacar. la puedo sacar. Se lo voy a dar yo como dato, ¿sí? No les voy a hacer traer tabla periódica. Bueno, ¿Cuál era el caso en el que el grado 273 se le restaba? Si pasa de Celsius a... No. pero nunca vas a pasar de Kelvin a Celsius. Vos siempre vas a terminar sumando. ¿Listo? Bien, vamos a tabla. Acá tenía. A ver si nos da acá